Bueno, antes de empezar a presentar a nuestro querido profesor, os voy a comentar los actos que se van a hacer la semana próxima, porque así luego, si no, antes de que os vayáis y demás. Bueno, como sabéis, ya estamos cerrando todas las actividades de CAUN. Hoy es el último, la última charla de historia, pero todavía vamos a seguir la semana que viene. El miércoles, como forma especial, aunque ha habido, ya sabéis que hay un ciclo de cine club. El miércoles se puso la última película del ciclo por los cambios políticos, pero como modo de despedida se va a poner una película, Suscine, que es una película larguísima de 3 horas, para aquellos que queráis y tengáis tiempo, el miércoles próximo. Se dará comienzo media hora antes, por aquello de que es muy larga, a las 6:30. Entonces, aquellos que es una muy buena película, o sea, por si queréis. A las 6:30. Normalmente empieza a las 7, pero en esta ocasión empezará a las 6:30 porque es una película que dura casi 3 horas. Por lo tanto, os lo quería comunicar ahora para que antes de terminar la sesión y os fueseis marchando, ¿no? Entonces, presentar a nuestro socio, amigo y nuestro querido profesor es un placer una vez más. Como sabéis, se hizo la presentación de toda el aula cuando empezamos en octubre. Hoy toca la última charla. Él es el ponente, nos hablará de las mentiras franquistas de la guerra, sobre Badajoz, concretamente sobre el Alcázar y sobre Guernica. Como sabéis, hemos tenido a prestigiosos oradores con nosotros. Él es el coordinador del aula, por lo tanto hay que agradecerte todo el trabajo que ha hecho, pero además de hacer el trabajo con un talante maravilloso, con un acercamiento y una facilidad tremenda, se nos ha hecho socio del CAUN, así que doblemente muchas gracias. Ya sabéis que en septiembre se empezó con la Segunda República la Guerra Civil, sobre la Constitución de 1931. No os voy a relatar todas las que se han hecho, entre otras han sido esas. De Rafael Escudero Alday también, modelos de democracia en España, en fin, una serie de temas interesantes todos ellos, y sobre todo para saber la diferencia entre la historia oficial, mentirosa, tergiversada o que nos ocultan muchas verdades, y la historia real, la que se dedican los investigadores a hacerla. También trajimos la transición modélica, es decir, tanto hablarnos de la transición modélica y no era tanto, era muy poquita modélica, muy poquito, la mujer en la guerra civil, las mentiras franquistas, que es lo que hoy vamos a dar. Y en ese sentido, yo creo que solamente, aparte de haber agradecido, y en fin, que nunca será bastante agradecimiento el que tenemos, ha sido un aula que ha gozado de gran aceptación, durante todas las sesiones, y que además va a continuar en el próximo curso. Por lo tanto, podemos decir que es una de las actividades nuevas consolidadas, aparte de la consolidación de otras áreas que teníamos, talleres y aulas de todo tipo que se han consolidado con mayor participación. Esta se empezó el año pasado, además nos trajo nuevas personas de participación, y va a continuar. O sea que ya sí podemos hablar de una actividad más en CAUN consolidada. Sin más, paso la palabra al profesor Garroz y muchas gracias por haber venido a este último. Muchas gracias, Teresa. La voy a contratar de manager. Bueno, hoy terminamos este primer curso que reiniciaremos en octubre, y vamos a terminar con algunas de las grandes mentiras que se han mantenido sobre la guerra civil. Vamos a hablar de la matanza de Badajoz, por seguir un orden cronológico, del mito del Alcázar de Toledo y del bombardeo de Guernica. Vamos a empezar con Badajoz. La toma de Badajoz se llevó a cabo el día 14 de agosto de 1936. Fue tomada por las columnas franquistas que partieron de Sevilla, iban en dirección de Madrid, y que dejaron a su paso una estela de horror y muerte, ¿no? Aunque posiblemente
La matanza de Badajoz fue la que más eco tuvo. Ahora veremos luego que gracias a la presencia de corresponsales extranjeros, estas matanzas se hayan producido ya en localidades anteriores, en Almendralejo, Llerena, en Mérida, por solamente citar las de Extremadura. Franco ya había lanzado una advertencia a los habitantes de Badajoz de lo que les ocurriría si no rendían la plaza. El día 12 de agosto, 2 días antes de la toma de Badajoz, emitió una proclama desde Mérida, entre otras cosas decía: vuestra resistencia será estéril y el castigo que recibiréis estará en proporción de aquella. Cumplió la amenaza a rajatabla. La matanza formaba parte de una táctica, de la táctica de guerra de las tropas franquistas, que era la eliminación física del adversario. La brutal represión que hubo en Badajoz, muchos lo achacan a que, aunque con pocos medios la defendieron bravamente, tiene menos sentido si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en Badajoz capital hubo muy pocas represalias contra los miembros de derechas. Incluso cuando, tras uno de los bombardeos que sufrió la ciudad, un grupo de personas quisieron asaltar la cárcel para sacar a los presos que estaban allí por sus ideas derechistas, las propias autoridades del ayuntamiento lo evitaron, porque tuvieron que llegar a mandar a las guardias de asalto para que contuvieran a las masas, ¿no? Este episodio de la guerra civil es uno de los que más encono han tenido los franquistas en ocultarlo, y esto desde el primer momento, ¿no? Lo más triste es que ya en democracia, y un poco a tenor, y ya se ha hablado aquí con anterioridad de estos pactos infames no escritos que se hicieron durante la transición, en el año 2002, con un ayuntamiento socialista, se demolió la Plaza de Toros de Badajoz. Es decir, se quería eliminar un vestigio histórico, algo que debía de haber quedado para recuerdo, poco parecido a lo que se hizo aquí en Madrid con la cárcel de Carabanchel. Es decir, es una táctica claramente diseñada para aquello que ya la transición se dijo: vamos a olvidarnos, vamos a echar tierra, seguir eliminando recuerdos de aquella tragedia provocada por unos y que aún padecemos las consecuencias. Pero en Badajoz no fue solo, aunque lo más conocido es las matanzas de la Plaza de Toros, no fue solo en las plazas, prácticamente en todas las calles de Badajoz, como decían algunos de los testigos, corrían ríos de sangre, ¿no? Para explicaros un poco cómo se producía el asesinato en la Plaza de Toros, los prisioneros, los que cogían, y por ejemplo con un sistema muy aleatorio, ¿no? Si veían a cualquier persona por la calle, le hacían que se quitara la camisa. Si tenía la más mínima marca en un hombro, que es la que te suele dejar si has estado disparando con un fusil, por el retroceso directamente ya era apresado, ¿no? Bueno, los reunían en la arena de la plaza, y allí, con unas ametralladoras que estaban instaladas en las contrabarreras del Toril, los ametrallaban. Incluso a veces había que, tanto legionarios como regulares, las tropas indígenas, los moros, por usar el argot, de momento bajaban incluso al ruedo y los remataban a presos que estaban indefensos, a bayonetazos y a cuchilladas. Es difícil, de verdad, hacerse una idea, con mucho que queramos, de cómo, qué terror podían sentir las personas que estaban allí. Hay un testimonio de Zuazagoitia, de un dirigente del Partido Socialista, que nos sirve un poco para ver la hazaña con que se realizaron estas matanzas. Leo textual de él: las ejecuciones se llevaron a cabo en la Plaza de Toros, habiéndose distribuido invitaciones para el espectáculo. Grupos de hombres eran ametrallados como perros de caza, eran empujados al ruedo
para blanco de las ametralladoras. En los tendidos los invitados registraban con comodidad las angustias y las muecas de la inválida masa humana que, saliendo de su espanto, intentaba escapar de la condena. Es decir, no solamente asesinaban, sino que además estaba el escarnio añadido de invitar a público para que viera cómo se realizaban esos asesinatos. Como he dicho antes, no solo fue la Plaza de Toros. Por ejemplo, los últimos combatientes republicanos que resistieron atrincherados en la catedral hasta que se quedaron sin munición, una vez que se rindieron, fueron fusilados delante del altar mayor y dejaron allí sus cadáveres durante un tiempo. Esto era muy normal, ya lo habían hecho en Sevilla, en el barrio de Ortellana, ya lo habían hecho en otras poblaciones. Es decir, cuando asesinaban en las calles o en lugares públicos, dejaban durante unos días los cadáveres para que sirviera de escarmiento y aviso a la población de lo que les podía pasar, ¿no? Bastaba además con asesinar, ¿no? Gracias a unas fotos que hicieron unos oficiales alemanes, las tropas moras tenían un ensañamiento muy especial, que era que a los hombres que habían asesinado los castraban y les introducían los testículos en la boca. Esto a otros los marcaban, por ejemplo, a fuego vivo, como si fueran ganado, o les abrían el vientre de las víctimas y les metían la cabeza dentro. Bueno, estas imágenes llegaron por el temor de que se hicieran internacionales, en teoría una prohibición de Franco de que no se volvieran a ejercer estas prácticas. No se vio nada, pero estas prácticas se siguieron ejerciendo. Se hicieron luego en Toledo, se hicieron en todas las poblaciones donde iban conquistando estas tropas, ¿no? Y no solo fue en estos primeros días, sino que esta masacre continuó en los días siguientes. Bueno, todos los días a las 12 de la mañana, en la plaza de Penacho, una plaza que está muy cerca, muy cerca del ayuntamiento, se producía el espectáculo de la ejecución de prisioneros. Además lo amenizaban con una banda de música y teóricamente estaban obligados a asistir toda la gente de la ciudad. El día 20 de agosto se celebró un acto, con una misa, un desfile, donde fue invitada a toda la población, y que como culminación del festejo fueron fusilados 2 alcaldes republicanos, antiguos alcaldes republicanos de Badajoz, con Antonio Rodríguez Machín y Sinforiano Madroñero, un diputado socialista, Nicolás de Pablo, junto a otros 8 militantes del Partido Socialista, y 7 portugueses que eran contrabandistas, que fueron entregados por la policía portuguesa, entre ellos 2 menores de 16 años. Continuaron el día 6 de septiembre, sacaron a 43 heridos que se encontraban en el hospital provincial, los llevaron a la Plaza de Toros y los ejecutaron con un tiro en la nuca. Es decir, todo es no solo en el momento, que puede decir, bueno, es el momento de la conquista, en el fragor de la batalla, no, sino que sistemáticamente después, días después, semanas después, se continúa con esta masacre. Es difícil de cuantificar las víctimas, ¿no? Van desde algunos que señalan que hubo 9.000 víctimas, hasta otros que señalan 2.000. Posiblemente el que ha hecho el trabajo más exhaustivo, más documentado sobre ello ha sido Francisco Espinosa, y él ha elaborado una lista con nombres y apellidos y da la cifra de 3.800 personas. Pero posiblemente lo menos importante de esto sea el número, ¿no?, de las víctimas, con ser importante. Lo importante es que se produjo un genocidio planeado y ejecutado por las tropas franquistas, pero con órdenes directas de los mandos. El máximo responsable de todo esto es el teniente coronel Juan Llavo. Tenemos calles todavía que le recuerdan. Este individuo ya se había distinguido por la represión que llevó a cabo en el año 34 tras la llamada Revolución de Asturias. Era tal su ansia de exterminio que tuvo un enfrentamiento con el general López Ochoa, que era el que mandaba las tropas que acabaron con la Revolución de Octubre, cuando este último llegó a un acuerdo con los obreros para parar los combates. Yagüe le llegó a acusar de ser cómplice de los insurrectos.
veáis un poco el talante de este individuo, ¿no? Con él, digamos, como subalterno, pues está el comandante Castejón y los tenientes coroneles Asensio y Tello, que eran los que mandaban las columnas que habían partido de las 3 columnas que habían partido desde Sevilla camino a Madrid. Para que veáis que Yagüe, en contra de lo que dicen algunos, que además le quieren quitar responsabilidad, no se arrepintió. A un periodista francés, a Jacques Berthet, le dijo: es una espléndida victoria, antes de avanzar de nuevo y ayudados por falangistas vamos a acabar de limpiar Extremadura. En una entrevista que concedió a John Whittaker, un periodista norteamericano, cuando este le preguntó si era cierto que habían fusilado a miles de personas, contestó: naturalmente que los hemos matado, ¿qué suponía usted? ¿Iba a llevar a 4.000 prisioneros con mi columna teniendo que avanzar contra el reloj? ¿O iba a dejarlos en mi retaguardia para que Badajoz fuera otra vez roja? Este era el señor Yagüe. Para que fuera más completa la matanza, los militares contaron con la colaboración de falangistas, de religiosos, podemos decir de más gente de orden, ¿no? Por ejemplo, algunos, el falangista Mariano Ramallo, un sobrino suyo, casualmente Luis Ramallo, fue el primer presidente de la Junta de Extremadura. Un sacerdote, Isidro Lomba, que era el que se encargaba de hacer la lista de los que tenían que ser ejecutados. Arcadio Carrasco, que irónicamente se le otorgó el título de Marqués de la Paz, además fue nombrado presidente del sindicato Vertical. Un terrateniente olivenza llamado Jorge Pinto, que la diversión de este individuo era coger a las mujeres, abrirlas el vientre y sacarle las entrañas, ¿no? Otros muchos más: Abelino Villalobos, Leopoldo Ríos, Antonio Ardillas, etc. Sería muy largo decir todos estos personajes siniestros que participaron en la matanza. Yagüe en un momento determinado se quiso quitar responsabilidad, ¿no? Bueno, que darse cuenta de la barbaridad que se había hecho, y a Dionisio Ruiz Rojo y a Alcázar de Velasco, los falangistas entonces de Provo, les dijo que él no había dado la orden de la matanza de Badajoz, que había partido del falangista Arcadio Carrasco, ahí está, el que lo habían nombrado Marqués de la Paz, ¿no? Esto no se lo cree nadie. Es decir, un falangista, primero que un falangista actuara de forma independiente, y menos increíble aún es que tuviera poder sobre los militares. Es decir, yo creo que es una manera que Yagüe dijo: bueno, vamos a echarle la culpa a otro y yo sigo por lo mío, ¿no? Lo de Badajoz, sobre todo lo conocemos por 2 crónicas impresionantes, que los cuadernos que luego un compañero de asambleas, si queréis los podéis apuntar a la asamblea digitalmente, están las crónicas completas. Uno de ellos era Mario Neves. Mario Neves, un periodista portugués, era el corresponsal del diario de Lisboa, fue uno de los primeros en entrar en Badajoz, junto a franceses, a Jacques Berthet, a Marcel Dany y a un fotógrafo, a René Bru, y con este periodista norteamericano que he comentado antes, John Whittaker, ¿no? Mario Neves no simpatizaba precisamente con las fuerzas republicanas, pero era un hombre honrado, y como era un hombre honrado decidió contar lo que había visto. Escribió 3 crónicas, la tercera ya directamente se la censuraron y no se publicó. En la primera que mandó lo que escribía este hombre: escenas de horror y desolación en la ciudad conquistada por los rebeldes. Acabo de presenciar un espectáculo de desolación y de espanto que no se apagará de mis ojos. Junto a las paredes de la comandancia militar, la calle está salpicada de sangre. Le preguntamos a Yagüe si había muchos prisioneros, nos respondió que sí, y fusilamientos, decimos nosotros, parece que había 2.000. El comandante Yagüe se sorprendió con la pregunta, declarando: no deben ser tantos. Estas notas redactadas minuciosamente no conseguirán dar una pálida idea del espectáculo de desolación y de horror que han visto los ojos. Hubo otro periodista portugués que cómo le afectaría a lo que vio en Badajoz, que cuando volvió tuvo que ser internado en un psiquiatra. Se volvió directamente por las pesadillas que estaba teniendo del horror que había visto. Neves, como veremos antes, como todos los periodistas que contaron la verdad, tuvo rápidamente el ataque virulento
de los propagandistas franquistas, y el primero de ellos fue un militar británico, el McNeill Moss. Este individuo también negó el bombardeo de Guernica, de los que defendía, luego lo veremos cuando toque hablar de Guernica, que lo habían dinamitado los propios vascos. Él para decir que Neves mentía, dijo: no, es que las crónicas de Neves no coinciden con las de otros, o sea, que Neves no estaba allí. El propio Neves escribió una carta donde desmontaba y donde él decía que había tergiversado totalmente los artículos que él había escrito. Además, McNeill ni mencionó ni el segundo ni el tercero. Pero es que luego los periodistas franceses que estuvieron con él confirmaron todo lo que Neves decía, ¿no? Me parece importante este hombre, el McNeill Moss, porque a partir de él, muchos incluso hasta nuestros días, han seguido manteniendo esta teoría, ¿no? El otro periodista que escribió una crónica demoledora sobre Badajoz fue Jay Allen. Él no estuvo en Badajoz los primeros días, llegó el día 23 de agosto. También os voy a leer un pequeño párrafo de su crónica. A las 4 de la mañana introdujeron en la plaza por la puerta donde las cuadrillas inician el pasillo de las corridas de toros. Les esperaban las ametralladoras. Después de la primera noche se calculaba que en el extremo más alejado de la plaza la sangre había penetrado un palmo de profundidad en el suelo. No lo pongo en duda, 1800 hombres, había también mujeres. Murieron allí en poco más de 12 horas. Hay más sangre de la que parece en 1800 cuerpos. Ya igual que Neves, sufrió durísimos ataques, todos organizados por el que era entonces director de los servicios de prensa, el amigo Louis Bolin. Uno de los que salió en defensa de Allen fue Whittaker, que además con razón dijo que Allen era el corresponsal extranjero que mejor informado estaba de lo que ocurría durante la guerra civil. Gracias a estos periodistas extranjeros, lo ocurrido en Badajoz fue conocido internacionalmente. Hubo reacciones en todos los países del mundo. Hubo actuaciones también, algunas, sobre todo y eso ya lo veremos también con Guernica y con todas, ¿no?, de la agencia de Valls francesa, que estaba controlada por el gobierno. Pero aún así, las noticias llegaron tal que afectó incluso la opinión que algunos católicos a nivel europeo tenían sobre lo que estaba pasando. Por ejemplo, François Mauriac publicó un artículo el día 18 de Figaro condenando los asesinatos cometidos en Badajoz. Este hombre, uno de los principales pensadores católicos que había del momento, más lo que pasó posteriormente en Guernica, hizo que cambiara radicalmente la opinión que él tenía sobre lo que estaba ocurriendo en España, ¿no? Estos periodistas fueron represaliados. Por ejemplo, René Bru fue detenido. La agencia francesa para la que trabajaba tuvo que hacer un trueque, mandar los negativos de las fotos que había sacado para que le pudieran liberar de la cárcel. Incluso, bueno, estuvo a punto de ser ejecutado. Marcel Darí fue detenido y posteriormente expulsado de Portugal por denunciar la entrega de refugiados españoles que cruzaban la frontera y que la policía de Salazar los cogía y se los devolvía otra vez a los franquistas, sabiendo cuál iba a ser su fin, ¿no? Neves también fue detenido en Portugal. Jean Desmé fue expulsado de España. Arthur Kessler, que también escribió, también fue encarcelado. Pasó bastantes meses en la cárcel. Es decir que se siguió con saña a los que pudieron perseguir. Para mejor conocer un poco, como es muy largo, estoy sintetizando muchísimo, algunos testimonios de los ciudadanos, de las personas que vivían entonces. Alfonso González Bermejo dice en el 2006: la gente no quiere hablar por el pánico que tiene todavía en el cuerpo, 70 años después. Aquella fue la mayor salvajada del mundo. En Extremadura murieron más de 50.000 personas. Legionarios y moros violaban a mujeres y niñas, castraban a los hombres y sin escrúpulos se ponían los testículos en la boca como trofeos. La sangre corría por las calles como el agua. Esto, perdonad,
que se refería al 2006, lo he comprobado yo el año pasado. Yo estoy realizando una investigación sobre las matanzas en la provincia de Badajoz, concretamente en la Tierra de Barros, y cuando hablo con la poca gente que ya, desgraciadamente, cada vez va quedando menos, que han sido testigos de la guerra civil, aún hoy la gran mayoría se niegan a hablar sobre lo que pasó en la guerra civil. Tienen miedo. O sea, y no es un miedo, digamos, solamente psicológico, sino un miedo físico. Entonces, esto parece increíble que se pueda pensar que en el año 2015 todavía recuerdo de estas salvajadas en la provincia de Badajoz, que de verdad fue monstruosa la represión que hubo, haga que las personas, incluso los herederos que han podido oír contar la historia de sus abuelos, sus padres, no hablen. Es decir, yo me estoy encontrando unas dificultades tremendas para llevar a cabo la investigación. No os digo nada para acceder a los archivos. Y yo creo que ya me he pegado con la mitad de la provincia de Badajoz, ¿no? Esperemos que ahora haya habido cambio de signo político de más facilidades, aunque tengo mis dudas. Pero bueno, tal era el estado de ánimo en que quedó la población que luego fue gobernador militar de la ciudad. Le comunicó a Franco en un telegrama enviado el día 22 lo siguiente: muy abatida en el campo y en la plaza. Para levantarla ha organizado un desfile, unas manifestaciones y gran propaganda, pero son poco sensibles y el susto no acaba de salírseles del cuerpo. Claro, yo no sé si este hombre, cuando escribió esto, es un ejercicio de cinismo o es que era tonto. Porque es que, ¿cómo no se le va a pasar el miedo si en estas fechas, estamos hablando del 22 de agosto, se seguían produciendo cada día decenas y decenas y decenas de asesinatos? Vamos a hablar un poco de lo que han contado la historiografía franquista o franquista. Ya os he comentado lo que hizo el Magnier-Moll, una obra que publicó en el 37, la leyenda de Badajoz. Ya os he contado un poco. Pero esto ha seguido, como os he dicho, ha seguido, es decir, y sigue, como veremos hasta ahora. Por ejemplo, Juan José Calleja, que hace una hagiografía de Yagüe, se limita a decir que bueno, se reprimía por ambos bandos y que los rojos, sí, los rojos tergiversaron lo ocurrido en Badajoz y se queda tan pancho. Lo que pasa es que, desgraciadamente, esto de que hubo violencia en los dos bandos es otra de las cosas que se vendió la transición y que luego se ha vendido. Bueno, no, es que claro, no, mire usted, de acuerdo, tuve violencia a los lados, pero una fue mucho mayor y una fue sistemática y una duró 40 años y la otra se puede decir que duró 3 meses, porque cuando el gobierno de la República pudo de alguna manera volver a tener el control, separaron drásticamente los paseos, las checas, las ejecuciones, etc. Es decir, no es lo mismo, no mataron todos igual y no mataron todos durante el mismo tiempo y no mataron todos de la misma manera. Pero para que veamos que esto sigue, en el 2010 apareció un libro, La matanza de Badajoz ante los muros de la propaganda. Esto lo hacen 3 lumbreras, uno es Francisco Pilo Ortiz, otro es Fernando de la Iglesia y otro es Moisés Domínguez. Esto ya es poca vergüenza. Mirad, pero perdonar que me exprese así, pues como historiador profesional hay que tener muy poca vergüenza para escribir lo que escriben estos individuos, ¿no? Una de las cosas es que dicen que Yagüe prohibió la entrada de periodistas, y de hecho prohibió la entrada de periodistas después de la toma, ¿no? Neves y todos estos habían entrado por Portugal de manera subterfugia, ¿no? Para proteger a los periodistas. ¿De quién los iba a proteger? ¿Estaban muertos tirados en las calles? ¿De quién? También niega, porque según ellos no lo vieron, la matanza de la plaza de toros. Se olvidan testimonios, por ejemplo, de uno de Bertet, periodista francés, que estaba en la plaza de toros y que oyó, y que luego nos dice cómo vio sacar los cadáveres y meterlos en camiones. Y que, por ejemplo, que se tuvieran que incinerar con gasolina los cadáveres, porque es que había tantos que no les daba tiempo a enterrarlos, es por algo, ¿no? También dicen que la entrevista esta de Yagüe, que os he comentado antes, en la que le hizo a Huetaque, ¿qué vamos a hacer con ellos?
que es mentira, que él nunca publicó nada. Estos individuos, además leen poco, es decir, aparte de mentirosos y cínicos, son analfabetos, ¿no? Porque Whitaker sí publicó esta entrevista en Foreign Affairs, en el volumen 21, 1942-1943, y la podéis leer, pues se puede acceder, creo que por internet, a través de la Biblioteca Británica, en la página 104-106, es decir, ya que ni se molesta. Esto es muy de los, como ya os digo, historietadores del franquismo, ¿no? Todo lo que, las pruebas que no les interesen, no existen. Pero es que además que mienten descaradamente. Es decir, ¿cómo puede decir algo que no se ha publicado? Cuando es que son tontos, es que te lo voy a desmentir rápido. Es que mira, aquí está. Conclusiones. Las columnas de Yagüe fueron dejando un rastro de terror por todas las poblaciones que iban ocupando. Ha quedado confirmado incluso por el mismo Yagüe que los asesinatos que se produjeron se hicieron sin atender a las más mínimas normas de guerra, algo que también era normal. Ha quedado también demostrado la colaboración de determinados elementos, como por ejemplo puede ser la Iglesia. Neves, en este artículo que publica, lo dice un poco irónicamente, ¿no?, que pudo ver determinadas cosas porque se encontró con un cura por la calle, y bueno, ahí creían que todos los portugueses, pues, como eran aliados, pues no iba a decir nada, ¿no? Y él le fue enseñando, él fue el que permitió que Neves accediera al cementerio, que viera cómo estaban quemando los cadáveres. La narración de este hecho es verdaderamente brutal. Y al cura sobre otra cosa decir, es que se lo merecía. Esa era la Iglesia. Bueno, vamos ahora, por seguir con esto del tiempo, con el Alcázar de Toledo. A lo largo de la historia de la humanidad es normal que se propaguen muchos mitos, ¿no? Muchos mitos que en ocasiones parten de hechos reales, pero que se engrandecen, se agrandan para que contribuyan a la mayor gloria de aquel que los ha creado, y otras veces suelen directamente partir de una mentira, ¿no? Se podría decir que el mito por antonomasia del franquismo es la defensa del Alcázar de Toledo. Además no les dieron prendas en hacer una comparación histórica, ¿no? Esto lo compara lo del general Moscardó en el Alcázar de Toledo con la defensa que hizo Guzmán el Bueno, que antes de rendir Tarifa tira el puñal a los musulmanes para que maten allá a su hijo, ¿no? Pues esto es igual. Teóricamente sacrifica a su hijo, o ya veremos que lo de sacrificio fue un poco menos, pero con tal de defender la patria de sus valores eternos, ¿no? Como he dicho antes, el Alcázar fue el símbolo por antonomasia del franquismo, ¿no? Lo que también ya cuesta creer es que todavía se sigue manteniendo. Todavía hay pseudo historiadores que sigan manteniendo eso. Y no me estoy refiriendo a los años 80, 70, no. 2010, 2011, 2012, 2014, es decir, hasta ahora. Rey Tapia, mi admirado Alberto Rey Tapia, profesor catalán, define a estos personajes indefendidos del mito del Alcázar como los arribistas metidos a historiadores, que son una especie natural que brota con especial pujanza en épocas particularmente convulsas. Y es que es verdad, es que generalmente cuando ha habido situaciones políticas de un cierto, bueno, que podían dar un cierto cambio de las situaciones, empiezan a aparecer estos publicistas y estos historiadores. Y siempre, además, tratando de machacar lo que había sido nuestro pasado, ¿no? La verdad de lo que ocurrió en el Alcázar de Toledo entre el 21 de julio de 1936 y el 27 de septiembre ha sido tergiversada, manipulada, ocultada, y se me acaban los adjetivos para de hablar sobre ello. Lo que sí es cierto es que en la defensa del Alcázar, esto los franquistas me han dicho como un ejemplo del heroísmo, hubo bastante más mezquindad que heroísmo. Por lo pronto, el 18 de julio, cuando se produce el levantamiento fracasa en Toledo, ¿no?
y este valiente general Moscardo, en lugar de presentar combate, lo que hace es que se refugia en el Alcázar, además siguiendo una táctica que era una táctica de los africanistas. Moscardo era africanista, como todos los que dieron el golpe de Estado del 18, ¿no? Que era guarecerse en un bastión que tuviera una más o menos fácil defensa y esperar a que vinieran los refuerzos, ¿no? Y esto fue lo que hizo Moscardo. Moscardo se encerró en el Alcázar con unos 1000 hombres, ¿no? 100 jefes y oficiales, 800 guardias civiles, bajo el mando del teniente coronel Romero Basar, de su calle está en mi barrio, para mayor escarnio, menos mal que ha dicho Manuela, que las va a quitar todas. Ya, aunque solo sea por eso, viva Manuela y sus ancestros y descendientes. Todo apunta a que fue el que verdaderamente dirigió la defensa del Alcázar. Había 150 soldados, 9 cadetes y 200 voluntarios entre falangistas, requetés y antiguos miembros de la Seda. Entre ellos Silviano Cirujano, que luego fue el primer gobernador civil, y a uno que también hay en una calle en Madrid, Antonio Rivera Ramírez, que es conocido por el Ángel del Alcázar. Y es conocido por el Ángel del Alcázar porque una de sus frases que han puesto, que dijo, se supone, es tirar al enemigo pero tirarles, o sea, matarles pero como sin querer, ¿no? Por eso dicen que era el Ángel del Alcázar. Los atacantes, lo que decían los franquistas, no fueron 25.000, que es lo que decía Martínez, ¿no? Eran 2.320. Me imagino que conocéis el Alcázar de Toledo. Bueno, el Alcázar de Toledo es una estructura magnífica, es muy difícil de derrumbar y más si no tienen medios. Para que os hagáis una idea de los medios con los que contaban la gente que estaba asediando, Kostov, que era un periodista soviético, aparte que también era agente de la KGB, era pluriempleado, que fue testigo de los hechos, decía: un cañón disparaba contra el Alcázar cada 3 minutos, por término medio de cada 4 buses estallaba uno. También, por documentación que se ha visto, los asaltantes no se emplearon a fondo del todo por los rehenes que había cogido Moscardo, muy valiente él, ¿no? Que utiliza rehenes, personal civil, para guarecerse, ¿no? Es decir, escudos humanos, ¿no? Más de 500 personas, luego hablaremos un poco de ellos, estaban dentro del Alcázar, civiles. Empezaron con una de las mentiras, para empezar a hablar, fue que darle un heroísmo, que la defensa del Alcázar la llevaron a cabo los cadetes de la academia. Esto incluso 2 fascistas franceses, o yo estoy poniendo bien ya los franceses, Robert Brasillach y Henri Massé, escribieron un libro, Los cadetes del Alcázar, donde narraba el heroísmo de los cadetes. Uno de ellos, por cierto, Brasillach, fue fusilado después de la Segunda Guerra Mundial por colaboracionista. Esto rápidamente se quitó de la propaganda porque, claro, los mandos militares decían: bueno, como que los alemanes han defendido al Alcázar, que no nos quiten el mérito, ¿no? Me ha hecho la utilización de escudos humanos, ¿no? Según Luis Quintanilla, que fue otro testigo de la época, Luis Quintanilla, un pintor que estuvo ahí un par de días en Toledo viendo aquello de asedio, él habla, y además consiguió la lista con el nombre de ellos, de 560 mujeres y niños civiles que estaban allí. Entre los rehenes, por ejemplo, se hallaba el maestro de la cárcel, el Francisco Sánchez López de la Torre, que incluso había ayudado a Moscardo a preparar unas oposiciones. Estaba también Domingo Alonso Jimeno, que era el director del Heraldo de Toledo, que cuando le fueron a detener ofreció resistencia, y fue tal la cantidad de heridas que le produjeron que a los pocos días falleció, ¿no? Sobre los rehenes, la historiografía y los policistas franquistas, evidentemente eso no conviene, ¿no? Muchos dicen que cuando ya a los pocos que reconocen que sí, bueno, pues sí, quizá había algún rehén que otro, aducen que era para evitar que hubiera represalias
contra los familiares de los militares que estaban en Alcázar. Esta es una gran mentira, porque, mira, casualmente la familia de Moscardó no se los llevó a Alcázar, ni a la mujer ni a los hijos. Los oficiales de la Guardia Civil que estaban allí no se llevaron a las familias. Los números sí, pero los oficiales no. Incluso Moscardó, en sus memorias, llega a decir que es que no se lo llevó porque estaba más seguro fuera que dentro. Es decir, el propio Moscardó desmiente esa teoría de que no, bueno, que se cogieron rehenes para por si acaso, ¿no? A pesar de todo, el gobierno republicano, a través de la Cruz Roja, ofreció, sin poner condición alguna, que las mujeres y niños que se encontraban, al menos ellas, mujeres y niños que se encontraban del Alcázar, salieran. Franco personalmente se negó. Se siguieron enviando, hicieron gestiones, Vicente Rojo, el coronel Vicente Rojo, el sacerdote Vázquez Camarasa, el embajador chileno, era entonces el decano de los embajadores, Aurelio Núñez, para intentar, llegaron a Alcázar, hablaron con Moscardó para intentar que dejar esa salvajada, que por lo menos esos mujeres y niños pudieran salir de allí, ¿no? Imposible. Y ahora vamos a ir a una que esto casi todos lo conoceréis, que es donde se ha forjado, es la base fundamental del mito, que es la famosa conversación telefónica que tuvo Moscardó con su hijo. Luego veremos con quién. La versión oficial, que es una que se podía leer, porque tú ibas a visitar al Alcázar hasta que pasó a ser biblioteca y museo de ejército, es que se mantenía el despacho de Moscardó, afortunadamente ya no, lo han tapiado, y estaba una placa donde se reproducía esta supuesta conversación entre el general Moscardó y su hijo Luis. Y fijaros mucho los nombres porque es importante. Vamos a ver, os voy a leer la conversación oficial, ¿no? Según los franquistas. El jefe de milicias: son ustedes los responsables de las matanzas y crímenes que están ocurriendo. Les exijo que rindan al Alcázar en un plazo de 10 minutos y de no hacerlo así, fusilaré a su hijo Luis, que lo tengo aquí en mi poder. El coronel Moscardó, lo cree. El jefe de milicias: para que guste que es verdad, ahora se pone su hijo al aparato. Teóricamente Luis Moscardó dice: papá. Y el coronel Moscardó: ¿qué hay, hijo? Luis Moscardó: nada, que dicen que me van a fusilar si no rindes el Alcázar. El coronel Moscardó dice: pues si conviene tu alma a Dios, da un grito de viva España y muere como un patriota. Luis Moscardó: un beso muy fuerte, papá. Un beso muy fuerte, hijo mío. Muy heroico, ¿no? Pero vamos a ver que a lo mejor es que no fue así. Y que a lo mejor no fue con Luis con el que habló. Ya en el último gesto de Todo por la Patria, el coronel Moscardó, dirigiéndose al jefe de milicias, se puede ahorrarse el plazo que me ha dado, puesto que el Alcázar no se rendirá jamás. Vale. Un guardia civil de los que estaba dentro, Juan de Tamandía, da una versión que difiere un poquito. Según el Moscardó dijo a su hijo: quieren tu vida a costa del honor de cuando estamos aquí despediendo la patria, así que ponte bien con Dios y muere como un valiente cristiano. Él no cita, no dice con quién está hablando. Pero tenemos un testigo del otro lado, un testigo republicano, Bernardino García Rojo. Según su testimonio, Moscardó, aparte de hablar con él, este era, se supone que era el famoso jefe rojazo de las milicias, era el decano del colegio de abogados. Además un hombre pacífico. Según la versión de García Rojo fue así: Luis Moscardó: papá, piensa lo que estás haciendo, ya haz caso de sus indicaciones, pues me pueden matar a mí. Coronel Moscardó: pues bien, es lo que haría yo con los cobardes como tú, y me caería con el recuerdo de que por cobarde te han matado. García Rojo nos da algún más detalle más, ¿no? Dice: el muchacho comenzó a llorar y yo le dije que se tranquilizara, que no se preocupase porque no le iba a suceder nada, que con todo lo que quería su padre no le pasaría nada y que ni a él ni a nadie íbamos a matar. ¿Con quién habló Moscardó? Moscardó tenía dos hijos, Luis, que era el mayor, y otro más joven, de 15 años. Os lo voy a dejar hasta el final, así estáis más interesados. Por ejemplo, una de las cosas que hicieron, os digo esto que es importante, la famosa teoría de la conversación, porque rápidamente los periodistas franquistas
incluso hasta ahora, relacionan directamente la no rendición con la muerte de Luis Moscardó, que evidentemente murió, ¿no? Pero resulta que incluso en una de las versiones ya más, para hacerlo ahora incluso, se dice que Moscardó escuchó, cuando aún tenía el auricular en la mano, las ráfagas de la ametralladora con la que mataron a su hijo. Bueno, resulta que a Luis Moscardó, evidentemente, sí murió, pero murió al mes de esta supuesta conversación. Y la causa de su muerte fue: tuvo un bombardeo sobre Toledo que causó bastantes muertes, entre ellos mujeres y niños, y que unos milicianos coaginados por aquello hicieron una saca indiscriminada de la cárcel de 20 personas, y entre ellos estaba Luis Moscardó. Pero fijaros que hay eso, hay una diferencia de un mes, es decir, no fue inmediato, y vemos que no hay una relación. La relación sí directa es del bombardeo. Os voy a contar ya lo que dice, por ejemplo, el Pío Moa. Yo sé que cada vez que doy una tengo que hablar de él. Es que me lo pide el cuerpo, ¿no? Según Pío Moa, sí, Toledo fue bombardeada, pero fueron aviones republicanos y que se le cayeron las bombas. Y que entonces por eso fue, pero vamos, los franquistas no bombardearon Toledo y se les había pasado por la cabeza. Toledo no sufrió un bombardeo, sufrió varios bombardeos. Para que veamos un poco, que luego llegué a ver con quién habló, Luis Moscardó trabajaba como funcionario de obras públicas en el Ayuntamiento de Toledo. Es decir, él era un funcionario de la República. Y sus ideas políticas estaban bastante alejadas de las de su padre. Es conocido además que eso hacía que tuvieran bastantes broncas. Y ahora ya os voy a quitar el intrigo. Bien. El otro hijo de Moscardó se llamaba Carmelo, que era un chaval de 15 años. Bien, el historiador Sulu hace un repaso exhaustivo de todas las menciones que se hacen a la conversación y a los teóricos protagonistas desde el año 36 al 63. Hay 32 menciones, 22 le dan al hijo una edad entre 15 y 17. Solamente 5 le sitúan por encima de los 20 años, y de estos 5, 2 dan la edad exacta de Luis, es decir, 24. Veis que la mayoría otorga a Luis, al que se supone que habló, la edad que tenía Carmelo. Si nos atenemos también al testimonio de la persona del bando republicano que estuvo en la conversación, que otro dice que se te echa a llorar, que al pueblo le tienes que tranquilizar, se adecua más a un crío de 15 años, que por cierto no le pasó absolutamente nada, que no a la de Luis. Pero claro, ¿cómo vas a decir que habló con Carmelo si Carmelo no le pasó nada? Se te acaba el mito, se te acaba en lo que sustentas el mito. Mucho que todas estas mentiras no solo fueron en aquella época, sino además tras la muerte de Franco. Os voy a dar algunos nombres para que, si os encontráis libros de ellos, de verdad, no comprarlos, o si los compráis y los leéis, los ponéis un salero al lado para ir echando sal cada página para tragarlo, ¿no? Pues Rafael Casas de la Vega, Ángel Palomino, Luis Eugenio Togores, Juan Manuel Martínez Bande, Pío Moa y algunos juntaletras más que hay por ahí, ¿no? Para que veáis, una de las cosas que se dice el individuo este del Moa es que dice que no, es que un poco lo que decía, ¿no? Se cogieron rehenes para, por si acaso, se hacen algo. Parece que el propio Moscardó, como os he dicho antes, dijo, dice, no, es que los ha dejado fuera, pero van a estar mucho más seguros.
Cuando ve que, claro, que la muerte de Luis es un mes después, dice, no, pero es que no lo mataron en el momento para ver si hacer un intercambio con alguno que estuviera preso por los franquistas. Y bueno, esto además lo coge de la causa general, que yo creo que es el único documento que se ha leído este individuo en toda su vida, ¿no? Porque es alérgico a los archivos, ¿no? Y dice, bueno, pues si yo tomo a alguien como rey para hacer un intercambio, lo hago inmediato, intento hacerlo inmediatamente, no me espero un mes, y más cuando después muere, ¿no? Luego dicen, que es que la bomba que se cayó republicana había matado 8 personas, vamos, porque pasaban por allí, nada, ¿no? Y sigue mal, es que es increíble. Cuando habla de este sacerdote, os he comentado antes que fue uno de los que Vázquez Camarasa es uno de los que intentó, regaló con Mascaró para dejar allá a las mujeres e hijos. Él dice, haciendo la narración, entró de paisano y iba vestido de punta en blanco. El propio Moscardó, en la cosa general, en anexo 10, que trata sobre el Alcázar, dice, el sacerdote se presentó vestido correctamente de paisano. O sea, de ir correctamente vestido, ir de punta en blanco, pues como que hay una diferencia. Además dice, no, intentó convencerles de que se rindieran, y el propio Bojardo dice que no, que lo único que intentó fue convencerles de que dejara salir a la mujer y a los hijos. Es decir, son tan mentirosos que incluso rechazan la documentación y los datos que aportan los mismos a los que ellos defienden. En el momento que no les interesa, nada, esto tampoco vale. De los últimos que han escrito sobre esto, os he dicho, el Togore y el Alfonso Bullón. Togore y Alfonso Bullón, el Togore iba a ser rector de la Universidad del CEU, ahí lo que es el CEU, ¿no? Con el Opus hemos topado. Lo más triste, posiblemente un poco como lo que ocurría con Badajoz, es que los habitantes de Toledo han tenido que soportar durante años y años y años 2 placas conmemorativas de la heroica gesta, ¿no? Socodobé, ahí con Toledo, con Socodobé, que es el centro neurálgico de Toledo, pues existía una placa en honor de Moscardó, al heroico general don José Moscardó, en la ciudad imperial. Pues claro, yo imagino que cada vez que pasaran por allí descendientes de los represaliados, por ejemplo, de los heridos que estaban en el hospital Tavera, ¿no? Que fueron sacados. Bueno, no, esos ni fueron sacados, según estaban en las camas, llegaron los regulares y con bombas de granada los mataron allí, ¿no? Pues claro, ver esta placa como que no les debía sentar bien, ¿no? Bueno, pues esta placa no se retiró hasta el 2010. El PP votó en contra de la retirada de la placa y del cambio del nombre de la calle que estaba dedicada al general Moscardó. Pero bueno, ¿qué nos podemos esperar, no? En el 2000 también fue cuando se retiró la famosa plaquita con la conversación. Lo que me molesta a mí sobremanera no es que nunca en Toledo, ni antes ni ahora, ha habido ni hay una placa sobre los asesinados del hospital Tavera, ni de las mujeres que fueron sacadas de maternidad y fusiladas en la tapia del cementerio, ni de las 1.154 personas que fueron inmediatamente asesinadas tras la toma de la ciudad. Y en cuanto a los héroes que eran los defensores del Alcázar, voy a hacer mías unas palabras del historiador Fabricano Souto. El obrero inexperto, pobremente armado de Madrid, que le plantó cara al tercio delante de Madrid, era un hombre más valiente que Moscardó, bien seguro en los sótanos del Alcázar. Y bueno, os estoy dando una tarde. Vamos ya con el último tema, ¿no? Que es Guernica. Guernica fue bombardeada el día 26 de abril de 1937. Y se puede decir que cumplió los objetivos, luego veremos que es mentira, por lo que fue bombardeada Guernica, ¿no? Uno de ellos era acabar con el símbolo por excelencia de la identidad vasca. Todos sabéis que es Guernica, debajo de su milenario árbol se observan los cueros. Y también el segundo objetivo, que era el propio mariscal Goering lo reconoció en el juicio de Nuremberg, que era hacer prácticas
sobre nuevas tácticas que luego se empleaban en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Guernica no era un objetivo militar. En principio, esa fue uno de los argumentos que dijeron cuando ya reconocieron, veremos que tardaron bastante, que Guernica había sido bombardeado, ¿no? Aducían, bueno, que había un puente que podía servir para abastecer a la ciudad de Bilbao y por el que podían transitar las tropas populares. Un puente sobre una ría, ahora es un puente de piedra. Y que había fábricas de armas. Curiosamente, ni las fábricas de armas que había en Guernica, ni el puente sufrieron más mínimo daño. Y estamos hablando de una población que el 87% de los edificios quedaron totalmente destrozados. Ya se iba preparando esto, es decir, entre el día 24 y el día 26, cuando se produce el bombardeo, Kindelán, que era el jefe de la aviación franquista, Solchaga, Vigón y von Richthofen, que era, digamos, el comandante ejecutivo de la Legión Conda, ya preparan el bombardeo. Y esto lo hacen cumpliendo unas amenazas que lanzó Mola el día 31 de marzo, en las que venía a decir que no iba a dejar una ciudad vasca en pie mientras no se rindiera Bilbao. Ese día, desde las 4:30 de la tarde hasta las 8 menos cuarto, oleada tras oleada de aviones sobrevolaron Guernica. Que la única defensa antiaérea que tenía era una ametralladora y no era ni antiaérea, con lo cual, ¿qué resistencia podía ofrecer, no? Se utilizaron varios aviones de varios tipos, en torno a los 50 aviones, con varias pasadas. Son bombardeos en sábana. Es la primera vez además que se hizo una guerra moderna, que luego en la Segunda Guerra Mundial vimos que se efectuó bastante, ¿no? Es decir, oleadas con pocos aparatos, pero muy constantes. Según Ángel Viñas, se lanzaron 31.000 kilos de bombas explosivas y 250 kilos de bombas incendiarias. Para que veáis como si esto en 1970, el historiador Ricardo de la Cierva, otro insigne que me gusta muchísimo hablar de él, dice nada, el bombardeo que murieron 12, pero que casi que más por el susto, ¿no? Vicente Talón, que escribió luego un libro de Guernica, aumentó el número a 200 y ya Ricardo de la Cierva dice, bueno, pues igual que sí que han sido 200, ¿no? Pero vamos a hablar, pues iniciar que nos deje un poco las mentiras que han sido. La primera mentira es que dicen que Guernica fue destruida por los propios vascos, utilizando lo que teóricamente es una táctica de tierra quemada. Bueno, que fueron dinamiteros y que no hubo bombardeo ninguno. O sea, primero es negar el bombardeo. Los vascos, por ejemplo, la táctica esta de tierra quemada, que sí se utilizó en algunos otros lados por la República, en el País Vasco nunca. Es decir, cuando ya está a punto de caer Bilbao, incluso los asesores militares le dicen al Lehendakari Aguirre que destruya las fábricas, porque iban a ser utilizadas, si no era darle una joya a los franquistas. Y Aguirre se niega en rotundo a que se destruya el tejido industrial de Bilbao. Inmediatamente, cuando lo toman las fuerzas franquistas, lo aprovechan con todo lo que ellos servían, toda la industria pesada que había ahí en Euskadi. Es decir, no habían utilizado nunca esa táctica. Luego, cuando ya reconocen que sí, bueno, que se había bombardeado, pero que habían sido los alemanes, que ellos, Franco, ni Mola, que no tenían nada que ver. Incluso Ricardo de la Cierva llega a decir que los aviones habían venido desde Berlín, se habían estado 4 horas bombardeando Guernica, o sea, habían atravesado Francia y los franceses y nazis, ¿no? Habían bombardeado Guernica y se habían vuelto a Berlín. O sea, técnicamente eso es imposible. Que ya por los aparatos que había es imposible, ¿no? Esto lo recoge el implícito Moa. Es decir, vuelvo a repetir lo mismo. O sea, habían venido de Alemania y aquí padre de pueblo ya, ¿no?
Esto lo han seguido negando hasta ayer. Lo digo hasta ayer porque a finales del 14 salió un libro del amigo Stanley Payne, una biografía de Franco, en la que sigue por lo mismo, ¿no? Sobre el número de muertos es difícil calibrar. Puedo hablar de 300, 400, más que nada es difícil calibrar porque al quedar tan destruida la ciudad, muchos de los cadáveres quedaron bajo los escombros. Y esos cadáveres nunca han podido ya ser contabilizados ni saber el número exacto de víctimas. Sí que hubo bastantes más de las que podía haber, porque ese día en Guernica se celebraba mercado donde la gente de las aldeas cercanas del propio Guernica pues iban a vender ahí los productos hortícolas, ganado, etcétera. Aunque el gobernador, los franquistas se basan en no, es que el gobernador civil prohibió que ese día hubiera mercado. Hay testimonios, que luego veremos al final, de gente que estaba ese día en el mercado, ¿no? Incluso de pilotos alemanes que confirman que hubo mercado. Por lo que podemos hablar que ese día en Guernica pues, había en torno a las 9.000 personas, ¿no? Hubo muchísimo, ¿no? Por ejemplo, Noel Mons, que es uno de los corresponsales, otra vez conocemos Guernica, aparte por el inmortal cuadro de Picasso, por los corresponsales extranjeros, él dice que él personalmente vio 800 cadáveres. Y si unos estimados 300 cadáveres más no pudo verlos porque sus cuerpos ya no eran cadáveres, eran solo manos, piernas, brazos, cabezas, pedazos de carne. Un empleado municipal afirmó que en un refugio, tenían pequeños refugios, encontró 45 muertos. Para desmentir esta primera mentira de que había solo los vascos, 24 sacerdotes vascos enviaron una carta al Papa para explicar la verdad, ¿no? En estos hechos que aquí consignamos, de cuya realidad damos testimonio consciente, firme y sereno, son los mismos que en sus informaciones oficiales ha publicado el gobierno vasco. Cuya verdad se ha querido negar atribuyendo ruinas e incendios a los soldados del gobierno. Es decir, ellos mismos, los sacerdotes vascos, le dicen al Papa, no, o sea, lo que están diciendo los franquistas es mentira. No han sido los judarios, no han sido los mineros asturianos los que han venido aquí y han desolado Guernica. El embajador norteamericano, Claude Bower, envió el día 31 un telegrama a su gobierno en el que decía: resultan poco creíbles los desmentidos de los sublevados y de Alemania tras la relación en todo el mundo. El exterminio de la villa está en línea con la amenaza de Mola de aniquilar todas las de la provincia de Bilbao, de la provincia a no ser que Bilbao se rinda. Es decir, ya no se lo creía ni la gente que estaba allí. Es curioso porque cuando en un dictamen Franco dice, bueno, pues vamos a hacer una investigación, la Junta General, ¿no? Y en el dictamen, que es un informe, se llama como el informe RAM, a pesar de que recogen testimonios que dicen, oiga, no, que Cancio Aliones y que le veíamos las insignias, porque aparte de los bombardeos se hicieron ametrallamientos, luego hicieron la carretera de Almería, es decir, no les bastaba con que murieran los que hayan bajado las bombas, pero los que intentaban huir de la ciudad, los cazas, les iban ametrallando, ¿no? Dice que Guernica había sido bombardeada por aviones no identificados, o sea, ovnis. Pero vamos, que realmente lo que había provocado la destrucción de Guernica eran las cargas que habían colocado los republicanos. Lo que he dicho, lo del Peña, vimos un poco más antes, 2004, ¿no? Incluso los italianos, ¿no? Carlo Bossi, el cónsul en Barcelona, en un informe que manda al gobierno italiano, Mussolini, dice claramente que Franco es el que había ordenado el bombardeo de Guernica. Es decir, como mucho ya hemos pasado de la negación a decir no hemos sido nosotros, ¿no? Pero es más, en un libro, ese libro lo recomiendo, que es Mis conversaciones con Franco, que es un libro de Francisco Franco Salgado Araujo, que era primo de Franco y fue su
su auxiliar hasta que se murió, escribió un par de libros sobre lo que le contaba. El propio Franco le reconoce que no se realizaba ni un solo bombardeo sin su expreso consentimiento. Es decir, a estos que siguen defendiendo en 2014, que ese Franco no sabía nada, propio Franco los desmiente. Como os he dicho un poco antes, es que hasta esta gente, estos historietadores, las propias fuentes suyas, entre comillas, fuentes suyas, cuando les interesa, las obvian. Como hemos dicho, os podía leer para mandar muchos testimonios, ¿no? Por ejemplo, el teniente general Galán, que era miembro de la Legión Cóndor, en contra de esto, que luego dijeron no era un objetivo militar, dice: Guernica no era una ciudad abierta ni un objetivo militar, sino un lamentable error. Los propios alemanes dieron cuenta de que aquello no había tenido ningún sentido. Es más, podría haber sido negativo en tanto en cuanto a la repercusión internacional que hubo, sobre todo, bueno, criticando, como he dicho antes, incluso por reputados católicos, pensadores católicos, que hasta ese momento habían mantenido una posición muy a favor de Franco, y que la cambia, ¿no? Volviendo a Noel Mons, en otra crónica dice: he visto muchas escenas de espanto en España hace 6 meses, pero no nada parecido a lo que he visto en Guernica. Dentro de estos mentirosos, los que han intentado esto, pues está Luis Bolín, Sala Larrazábal, militar, Jesús Sala, que sigue escribiendo, ¿no? Militar que estuvo parece que es capitán general en el ejército franquista, Ricardo de la Cierva, Carlos Rojas, el amigo Payne, Palacio, el Togores, están todas, Pío Moa, que también están todas, desmintiendo, ya digo, primero que no hayan sido ellos, cuando ya no les queda más narices por la documentación, por las pruebas de que es un bombardeo, que sí, que lo efectúa la Legión Cóndor con algunos cazas italianos en el esfuerzo, pero que la orden de consentimiento parte directamente de Franco, ya no saben qué inventarse. Entonces ya dicen, bueno, hay que reconocer que se ha bombardeado, pero insisto, Franco no ha tenido nada que ver, ¿no? Decir la verdad sobre Guernica hasta los finales de los años 60 era peligroso, y era peligroso incluso aunque lo dijera un sacerdote. Voy a contar Víctor Manuel Arbeloa, en el año 66, en una revista que se llama Signo. El Signo todavía se sigue publicando, es el órgano de la Juventud de Acción Católica. Escribía: no soy partidario de quienes durante la guerra civil asesinaron a los obispos, los sacerdotes y los lectores de Signo. No soy partidario de ningún asesino, ni de los que asesinaron en Badajoz, ni de los que bombardearon Guernica, ni de los que mataron al borde de las carreteras de Navarra. A este sacerdote lo metieron en la cárcel. Os podía seguir, como tengo una pequeña sorpresa para el final, hablar de esto. Otra de las cosas que dijeron es que esto lo mantuvo mucho Jesús Larrazábal, ¿no? Es que, bueno, Guernica se destruyó, por ejemplo, los bomberos tardaron mucho en llegar desde Bilbao, no tienen que ir de Bilbao, y cuando llegaron ahí dijeron, bueno, pues, que esto es muy cansado, que casi no vamos a hacer nada, ¿no? Bueno, ignoran testimonios de personas que estuvieron allí, no solo habitantes, sino personas corresponsales que luego entraron en Guernica, y que dijeron que los bomberos no pudieron hacer absolutamente nada porque las bombas destruyeron totalmente el sistema de aguas, es decir, no había agua. Un testimonio de uno de los supervivientes decía que para calmarse la sed tenían que lamer las paredes. Es decir, si no había ni agua para ver cómo va a haber para apagar incendios, estamos hablando de un 85% de una ciudad que además la utilización de las bombas incendiarias se sabía muy bien para ello. Casi todas las casas en Guernica, la estructura es de madera. Pues como os he dicho antes, dicen, no, es que vamos a destruir el puente, o sea, puente de piedra, bomberas incendiarias, la ciudad de madera, ahí se hacen efectos, como evidentemente hicieron, ¿no?
Vamos a algún testimonio, muy corto, ¿no? Os voy a leer uno que es un poquito más largo, otro sacerdote, Alberto Neindía, que gracias a él, cuando llegan las noticias de los corresponsales a Europa, a algunos todavía les sigue pareciendo, ¿no? Claro, evidentemente salían rápidamente las negativas franquistas a creérselo, ¿no? Y el testimonio de este sacerdote, que se publicó en un diario católico francés, sirvió para que muchas de las personas en Europa que aún creían que, bueno, que esto era una mentira más, es decir, tendían más a creer la versión franquista que la del gobierno vasco, lo explica muy claro. Dice: llegué a Guernica el 26 de abril a las 4:40 de la tarde. Apenas hube bajado del coche comenzó un bombardeo. La gente estaba aterrorizada. Los campesinos huyeron abandonando sus animales en el mercado. El bombardeo duró hasta las 7:45. Durante ese tiempo no pasaban 5 minutos sin que el espacio se viera ennegrecido por los aviones alemanes. El método de ataque fue siempre el mismo. Primeramente hacían fuego de ametralladoras, después lanzaban las bombas explosivas y finalmente las incendiarias. Los aviones volaban muy bajo, arrasando los caminos y bosques con fuego de ametralladores, y en las cunetas de las carreteras se amontonaban juntos, tirados en el suelo, hombres, mujeres y niños. Se oían gritos por todas partes y la gente, llena de terror, se arrodillaban levantando sus manos al cielo como si implorasen la divina providencia. Luis Iriondo, otro de los supervivientes, era entonces un niño y estaba en un refugio, y él, de lo que todavía más recuerda, es que a los 3 minutos ya no podíamos respirar. Éramos tanto y aquello tan pequeño, sin ventilación ni luz, morir enterrado o vivo me aterraba. Muchas de las personas que estaban en estos pequeños refugios, me parece que había 5 refugios, muy caseros, por decirlo de alguna manera, cuando se encontraba esta situación salían al exterior y entonces aprovechaban los cazas para ametrallarlos. Por ejemplo, como les decía antes, esto que decían los franquistas, que no había mercado. Josefina Diosola, entonces era una niña de 14 años, cuenta dónde estaba ella, ¿no? Cuando bombardeó. Dice: yo estaba con mamá en el mercado cuando empezaron las bombas. Lo dejamos todo allí y volvimos a casa corriendo. Los aviones grandes bombardeaban y los pequeños se ametrallaban por todo alrededor. ¿Cómo sería la imagen de Guernica cuando entran las tropas franquistas? El primero que entra es un general carlista, el general Jaime del Burgo, que era el jefe del tercio de Begoña, y cuando vio el estado que estaba, se preguntó: ¿era necesario hacer esto? Entonces había a su lado un teniente coronel del Estado Mayor, del general Mola, que le contestó de forma un tanto airada: dice, esto es lo que hay que hacer con toda Vizcaya y Cataluña. Refiriéndose posteriormente a los alemanes del Burgo, comentó: nos han hecho un flaco servicio, pero a fin de cuentas un servicio que se haya solicitado. Una prueba más de la orden era español, no alemán. Para finalizar os voy a leer, siempre acabo con la Iglesia, esta es mi Alberto, el último aula de estas historias de Gran Diciembre que la daré yo, va a ser sobre la Iglesia y la guerra civil, y os prometo que es jugosa. Alberto Neindía, el mismo que había dejado su testimonio, remitió una carta al cardenal Gomá, dándole información puntual de lo que había ocurrido. La respuesta de Gomá posiblemente es una de las pruebas más contundentes de la vergonzosa actuación de la Iglesia Católica durante la Guerra Civil. Os la leo, no voy a hacer comentarios, os lo dejo a vuestro buen criterio. Lamento como el que más lo que ocurre en Vizcaya. Hace meses sufro por ello. Dios es testigo. Especialmente lamento la destrucción de sus villas, donde tuvieron su asiento en otros tiempos la fe y el patriotismo más puros. Pero no se necesitaba ser profeta para predecir lo que ocurre. Los pueblos pagan sus actos con el mal y su protervia en mantenerlos. Me permito responder a su angustiada carta con un simple consejo: que se rinda a Bilbao, que hoy no tiene más solución. Puede hacerlo con honor, como pudo hacerlo hace 2 meses. Cualquiera que sea el bando autor de la destrucción de Guernica es un terrible aviso para la ciudad. Vaya gente.
Afortunadamente, la verdad de Guernica, a todos estos innombrables, a pesar de ser nombrados, estos historiadores, estáis interesados, ha habido muchos historiadores de verdad que han escrito. El primero sobre todo es Herbert Sudlow, que escribió Guernica, sobre Guernica. Es un libro que es de los años 70, pero se ha reeditado hace poco con un prólogo y un epílogo de Ángel Viñas, que es solo la tesis doctoral en la Sorbona, fue precisamente sobre Guernica. Es impresionante. Ángel Viñas ha estudiado mucho, por el lado alemán, que nos dice la verdad, Stefan Schuller, Ignacio Fontes, Paul Preston, también ha investigado sobre Guernica, Teresa Núñez, en fin, bastantes más, ¿no? Que si queréis más información, es información que sí habla de la verdad de lo que ocurrió en Guernica, ¿no? Y es una más de las mentiras y que aún se siguen manteniendo. Como os he dicho, esto de Paine es de finales del año pasado, ¿no? Ángel Viñas, en un blog que tiene, que podéis acceder a él en internet, 6 capítulos me parece, desmonta punto por punto el libro este que ha escrito este individuo con Luis Palacio, ¿no? Esta biografía de Franco. Y bueno, hasta aquí los 3 temas que estaba en el programa. Y ahora voy a hablar muy brevemente de otro que no estaba en el programa y que es una primicia que vais a poder escuchar vosotros, que espero que no le deis mucha publicidad porque puedo tener problemas. Sí, no estoy hablando, ahora no estoy hablando. No, pues tampoco hace falta. Es el caso de la muerte del general Balmes. El general Balmes era el jefe militar de Canarias cuando estalla la sublevación el día 17 de julio. Sabéis que a Franco lo destinaron a Tenerife y desde ahí confabuló. También sabréis, habréis oído el episodio del dragón Rapid, se trasladó hasta África, etc. El general Balmes, a pesar de que lo intentaron por todos los medios habidos y por haber, se negó a participar en el complot, se negó a colaborar en el golpe de Estado contra la República. Bien. El general Balmes muere el día 16 de... En la versión oficial, estamos hablando de un general, es que una mañana no tenía nada que hacer, cogió 2 pistolas y se fue a probarlas al campo de tiro. Con la mala suerte de que una se le encasquilló, entonces no se le ocurre otra cosa a un general que coger la pistola, poner el cañón apoyado en el vientre para desencasquillarla, y que el arma se disparó y le produjo heridas que a pocas horas le condujeron a la muerte. En fin. Esto no hay quien se lo cree, o sea, esto no hay quien se lo compra. Un recluta, a los que habéis hecho la gloriosa mili, a un recluta de una semana se le ocurre eso. Lo primero que te dicen es: se encasquilla el arma, la dejas al suelo y con mucho cuidado se procede a desmontarla para descongelarla. Es decir, estamos hablando de un general con experiencia en combate, o sea, se la apoya en el vientre. Todo lo que ocurre a través de la muerte del general Balmes aparece en un libro que escribe Ángel Viñas, que es La conspiración del general Franco. Evidentemente Viñas no se cree lo del accidente de Balmes, como no se lo cree cualquiera con 2 dedos de frente, porque además resulta que casualmente la muerte de Balmes le vino muy bien a Franco. Franco aprovecha la muerte de Balmes
para solicitar permiso para trasladarse desde Tenerife a Las Palmas para asistir al sepelio. Él necesitaba una excusa para ir a Las Palmas y organizar allí la sublevación y desde allí trasladarse luego a los territorios africanos. ¿Qué hay que hacer? Buscarse esa excusa. ¿Y qué hay que hacer? Eliminar a una persona que es el jefe máximo cargo militar en las islas y que no va a participar en el golpe, sino todo lo contrario. Él es el mando en tropa. Si se produce el levantamiento en Canarias, él lo va a contrarrestar con las fuerzas, porque no estaba de acuerdo. Todo parece indicar que a Balmes evidentemente lo asesinaron. Ángel Viñas da indicios en esta obra que yo os digo, pero no da el nombre del principal sospechoso. Y no da el nombre del principal sospechoso porque podía tener serios problemas legales. Y no os creéis que esto es una broma. Paco Espinosa escribió un libro que es Matar al mensajero, donde se relata unos cuantos casos de historiadores que han tenido problemas por los herederos de personas que ellos los que les han achacado un determinado acto durante la guerra civil o posteriormente y que han tenido serios problemas legales. Ángel Viñas incluso, él lo dice además, lo dice en el libro, lo ha dicho luego posteriormente, entonces ha hecho, dice, no doy el nombre porque puedo tener serios problemas legales. Incluso el servicio de asesoría jurídica de la editorial Crítica, que es la que publica este libro, os lo recomiendo, La conspiración del general Franco, hace poco había una reedición, no da el nombre. Sí apunta que, por ejemplo, tenía que ser un hombre que estuviera en un destino que estuviera relacionado con las armas, ¿no? Acuerdo a otros datos, según él, este presunto sospechoso, luego resulta que tiene muchísimos destinos. En las hojas de destinos siempre le pone servicios especiales y sí se ve que hacía misiones directamente mandadas por Franco. Que nos seguimos encontrando los historiadores que queremos contar la verdad sobre lo ocurrido. No solo que se quiera cubrir todo con un velo, del todo fueron iguales, vamos a olvidarlo, que total, no hay que ser rencoroso, pues que además nos seguimos encontrando con esto, y con estos problemas. Yo te estoy hablando de un reputadísimo historiador, que todavía tiene la mordaza, como la tenemos muchos, que aún no podemos contaros toda la verdad, porque no. Muchísimas gracias.